please help yourselves. So welcome to our workshop on Texas Spanish and Texas schools. Do you understand your students' language? I'd like to first review a little bit of the agenda for today. You have a copy of it. As you can see, the day is broken up into two sessions. In the morning, we'll have two brief talks, one by Jose Esteban Hernandez, the other by Patricia Gonzalez, and subsequently we'll have a breakout activity. This activity will be facilitated by a student volunteer from here at the University of Texas at Austin or from Texas Pan American. If you students could please stand up and identify yourselves. So those are the volunteers, and thank you all for being here. So for those activities, the students will be assisting you with the questions. They'll also be taking some notes on your responses, notes that we will eventually post on a website so that you can go back and review them as well. In the afternoon, we'll have lunch, and as you know, lunch will be provided. In the afternoon, we'll have some comments from the director of Choral, Carl Blythe, and also from Rachel Gill, who is the project director for the Spanish in Texas Corpus Project. Following that, we'll have a second set of activities. You have a handout for these activities. So it says activities 1, de un lado, and activities 2, del otro lado. One's in Spanish and one's in English. And you're invited to respond in any language of your choosing. But for those breakout sessions, we're going to invite you to create some lessons or activities around some of the videos. Okay? So again, the day will be divided into two sessions. And then we'll end by finding out ways that you can remain involved, and then we'll ask you to share with us ways that we can help you in your task of teaching. Okay. Let me say a few words. First of all, that was Andale Radio, and I'm Barbara Bullock. We are the project directors of the Spanish in Texas project, and we want to thank really quickly Choral, the Center for Open Educational Resources and Language Learning, the TLC, which is the Texas Language Center, and the Center for European Studies that also helped support this today. So quickly, I just wanted to say Jacqueline and I originated this project, and we are linguists, and we started the project because we are interested in language variation and change, and particularly interested in language variation and change among bilinguals and people in contact. We've only been in Texas for 3 years. This is our third year in Texas, and we're excited to come here because there are so many bilinguals and there's so much contact going on. But when we got here, we were also surprised to find out that there isn't sort of a central clearinghouse for information about Spanish in Texas, and that's why we started the project. To date, we've got something like 60 interviews collected. By the end of the summer, we should have over 100 interviews from all over Texas with speakers. We're going to cut those down into short, usable clips of about a minute. And we're all here today so that you can actually help us decide what kind of material will be good for your students to use in the classroom, what you can do with these clips, what you can't do with these clips, etc. So it's going to be a working session today. And Jacqueline's going to introduce our speakers, and we're going to move along. One more thing. You got a survey when you entered. That's for you to fill out. And we're not going to collect it, but it's a kind of activity that Jose Esteban uses with his students in his own classes. It might be something that you could use with your students in your classes. Okay, so let me get back to you. So the first speaker for this morning is Jose Esteban Hernandez, and Jose Esteban comes to us from the University of Texas Pan American, where he holds an appointment as Associate Professor in the Department of Languages and Literature. He earned his MA in Hispanic Linguistics at the University of Houston, and his PhD at the University of New Mexico with a dissertation on the present perfect and grammaticalization in Salvadoran Spanish. His research is very broad, and it engages issues in the fields of structural linguistics and sociolinguistics, addressing questions of language variation and change in the context of cultural movements
interdisciplinary nature of his work is evident in his presentations and publications, and the focus on variation is going to be at the center of his talk today. So today he's going to talk to us specifically about the variation that's manifest in local varieties of Spanish in Texas. So with that, Jose Esteban Hernández. I should say that there is a handout that you got that accompanies this talk. So you don't need to take copious notes. If you have any questions of clarification, you can jot those down and we'll be happy to respond to those. Thank you. Thank you to the Center of for Center of Open Educational Resources and Language Learning, and my Center for inviting me this morning. And special thanks to Dr. Trillo and Dr. Buller for coordinating the Spanish in Texas project, which I think is a great project, a much needed project for a lot of the educators here in Texas. So thank you very much, Jacqueline, Barbara. So, in hopes that we can better understand the language that our students speak in Texas, I put together this presentation. The presentation will be in Spanish, but please feel free to make questions in English or ask clarifications in English or in Spanish if needed. ¿De acuerdo? Bien. Las preguntas generales que yo tengo en cuanto al español en Texas es, bueno, ¿qué es lo que lo hace único? Porque yo voy a partir desde la idea de que el español en Texas es único. No hay otro igual, ¿verdad? No puede haber otro igual porque solamente hay uno en Texas, solamente hay un español en Texas, ¿de acuerdo? Entonces desde ahí parto yo. Espero que todo el mundo me acompañe en esta idea también al final, ¿no? De mi tabla. Entonces, bien, es único pero también comparte rasgos, características con otros tipos de español. Así que también eso quiero ver. Entonces, ¿qué es lo que lo hace único? ¿Y qué es lo que comparte con otras variedades del español? Cuando digo variedades me refiero a dialectos. Sabemos que el español se habla en muchas regiones del mundo hispánico. Por cierto, todos me pueden oír hasta el final. Can everybody hear me? So I don't need to be next to the mic. Great. Perfecto. Entonces sabemos que el español se habla en muchas regiones del mundo hispánico y el español, entonces los diferentes tipos de español se distinguen entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de entender estas diferencias, de entender las diferencias en los diferentes tipos de español es a través del concepto de variación. Variación significa que cuando nosotros hablamos inglés, francés, chino, vietnamita, tenemos opciones. Siempre hay opciones cuando hablamos. Esas opciones obviamente tienen repercusiones, pero hay opciones, ¿de acuerdo? Entonces la variación es opción, siempre. Hay opción, por ejemplo, cuando decimos carro en lugar de coche. Hay opción cuando decimos voy a comer en lugar de comeré. Hay opción cuando decimos dos en lugar de do. Bueno, para los caribeños al menos, ¿verdad? Y luego la otra idea que va más o menos de la mano con la variación es la idea del cambio lingüístico. Y la idea es que toda lengua cambia. La lengua no es un ente estático. Yo puedo quedarme parado aquí y no cambio de lugar. Pero la lengua cambia constantemente. ¿De acuerdo? La lengua es viva y cambia constantemente. Entonces, para aquellos que tenemos una idea de la lengua como algo estático, que no se mueve, esa idea a veces no va a funcionar. La idea es constante movimiento, constante cambio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pongo aquí es que el cambio lingüístico sostiene la idea de que con el tiempo hay transformaciones en la lengua. Y eso es en cualquiera de los niveles de la gramática de la lengua. Es decir, en el léxico,
en la morfología, en la fonología, en la semántica. El cambio abarca todos los niveles de la gramática de toda lengua viva. ¿Hay una lengua, conoce a alguien una lengua que no cambia? Bueno, el latín, porque ya nadie la habla, ¿verdad? Las lenguas muertas no cambian, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea de la que parto yo y de la que parte esta idea del cambio lingüístico. Ahora, para nosotros son ideas buenas, ¿no? Son ideas con las que podemos trabajar, pero ¿cómo incorporar estas ideas al salón de clase, al aula? Y yo pienso que, en cierto modo, ya lo hacemos. Todos los que enseñamos lenguas lo hacemos de una manera u otra. Quizás de manera inconsciente, pero lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, el simple hecho de enfatizar las diferencias en la lengua, cuando ustedes le dicen, miren, en España dicen así, pero en Texas decimos de otra manera, eso ya es enfatizar la variación, ya es enfatizar el cambio lingüístico, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso que en nuestro currículum de clase, una manera de enfatizar estas ideas de variación, cambio, es enfatizar las diferencias que caracterizan a cada uno de estos dialectos, de estas variaciones del español, y que sabemos son parte fundamental de cada una de estas culturas, ¿verdad? Es difícil separar, por ejemplo, lo que llamamos aspiración, los niños bonitos, del español del Caribe. Yo no lo podría concebir. No podría concebir el español del Caribe sin estos rasgos, ¿de acuerdo? ¿O quién puede concebir el español peninsular de España sin el fefeo? Cielo, zapato, no se puede, ¿verdad? Difícilmente podría. Bien. En cuanto al cambio lingüístico, el simple hecho de preguntarles, la mayoría de ustedes viven en el centro de Texas, yo vengo del sur de Texas, en donde la mayoría de mis estudiantes son méxico-americanos. Pero aún ahí hay variación, aún ahí hay cambio. Pero aquí yo supongo que ustedes van a tener estudiantes salvadoreños, mexicanos, peruanos, algunos que otro colombiano. Entonces, el preguntarles a ellos si notan diferencias o el pedirles que enumeren o que hablen de algunas de estas diferencias ya implica hablar de variación, ya implica hablar de cambio lingüístico. Hacer estas diferencias notables entre los estudiantes ya implica hablar de estos conceptos, ¿de acuerdo? Sí, y yo pienso que hay que hablar de estas diferencias, estas diferencias regionales, hay que enfatizarlas cada vez que nos sea posible en el aula, cuando estamos enseñando una lengua. ¿Bien? Vamos a ver. El español en Texas es parte inseparable de la historia del Estado, ¿no? Ha habido una colonización española, inmigración, y ha habido una continuidad del español. El español en Texas obviamente no es una variedad inmigrante en el Estado, es una variedad que ha estado ahí desde siempre, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos diferentes fechas importantes, por ejemplo, en El Paso, en 1659, el área del Paso fue colonizada, el área del este de Texas, 1716, el área de San Antonio, 1718, entonces es una presencia bastante antigua, ¿no? En cuanto a las características del español en Texas, ¿cuáles son estas características? ¿Qué es lo que lo hace único? Aquí la pregunta que yo me haría es, ¿se habla el español de la misma manera en todo el estado? ¿Cuál sería nuestra respuesta aquí? Obviamente no, yo acabo de decir que hay variación, que hay cambio, entonces esperaríamos que no se hablara igual en todo el estado. Pero, bien, estos cambios, ¿cómo encaja? Otra pregunta que me hago es, ¿cómo encaja el español de Texas dentro del esquema del español mundial? ¿Es parte o no es parte? Y otra pregunta importante para todos nosotros como educadores en Texas. ¿Qué tanto ha afectado el inglés al español de Texas? Algunos supondrían que mucho, algunos supondrían que de una manera mínima, que poco, ¿de acuerdo? No sé si vamos a entrar en el debate ahorita, pero son ideas que hay, son preguntas que nos hacemos nosotros. Y bueno, también la otra idea es que el español en Texas tiene diferentes manifestaciones. Es una lengua viva y como toda lengua, como toda variedad, va a tener diferentes manifestaciones. Tengo aquí
Tengo aquí varias que van desde el estándar hasta el culto, formal, urbano, rural, vernáculo, informal, coloquial, popular y calor. Posiblemente ustedes ya mencionan algunas de estas variedades en clase, ¿no? En el aula. Ahora, ¿cómo integrar estas ideas al salón de clase? ¿Cómo integrar estas ideas de que los estudiantes traen diferentes códigos al aula? ¿Cómo integrar estos códigos que ustedes tal vez quieran enfatizar, que quieran presentar al estudiante? Bueno, entonces, el simple hecho de hablar de diferentes contextos, ¿no? Subrayar al estudiante que los diferentes contextos de la convivencia requieren diferentes códigos de una misma lengua es ya bastante. Es decir, la diferencia entre el qué tal, buenos días, o incluso algunos van a decir el qué huele, ¿no? Que es bastante informal. Eso ya implica hablar de todos estos códigos distintos que el estudiante o puede conocer o que quizás ustedes quieran que ellos manejen. Una queja muy común para aquellos de ustedes que están enseñando anglohablantes, ¿no? A monolingües, es que el español que aprenden en clase muchas veces no tiene mucho que ver con el español que ellos van a practicar en sus comunidades. Profesor, estoy en el español 4 y no puedo entender lo que dicen en la calle, en mi barrio. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, quizás porque no estamos manejando en clase los mismos códigos que se están manejando en el barrio, ¿no? El mismo léxico, las mismas estructuras, etc. Entonces, eso quizás es algo que debemos nosotros, lo que debemos estar conscientes, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, esas comunidades yo supongo que se deben de convertir en nuestro mejor recurso en el aula. En cuanto a la variación misma, la variación regional que tenemos, bueno, yo distingo aquí tres tipos de variación regional. Obviamente esto no es algo exhaustivo, hay más variación en el estado. Son algunas que yo quiero más o menos mostrar, ¿no? El español del sureste, el español del centro. Para el español del centro yo estoy suponiendo el área de San Antonio, Austin, y el suroeste, ¿no? El sureste sería el sur de Texas, la frontera, el suroeste sería el área del Paso, ¿no? Y bueno, ¿cómo integrar, por decir, por ejemplo, estamos en el centro de Texas, cómo integrar el tipo de español que se utiliza en el centro de Texas al aula? Bueno, tenemos muchos recursos, tenemos recursos auditivos, grabaciones, música, poesías, programas de radio, programas de tele, el mismo proyecto del español en Texas, ¿no? The Spanish in Texas Project, que ahora también se nos ofrece como un recurso. Son algunas maneras de integrar esta variedad, ¿no? Esta variedad tan rica que hay en el estado, ¿no? Al aula. Vamos a empezar por hablar de algunos de estos rasgos que nosotros ya conocemos, posiblemente, algunos de nosotros ya conocemos, que hacen único al español del estado, ¿no? Entonces aquí puse la variación fonológica, los sonidos que caracterizan al español de Texas. Y yo puse, estos rasgos fonológicos caracterizan a todo el estado, o si quieren decirlo, a todo el estado. ¿Bien? La primera se llama debilitamiento de yod, y eso involucra a la Y y a la doble L, ¿no? Entonces, la gallina que se vuelve gallina. Muy, muy común por aquí, ¿no? Y por cierto, estos rasgos que voy a ofrecer aquí no son particulares solamente del español en Texas, son particulares de muchas variedades a través del mundo hispánico, obviamente. Lo contrario sería lo que llamamos la hipercorrección, ¿no? La tilla milla, leyó y creyó, ¿no? Leyó y creyó, o leyó y creyó. Y el debilitamiento de estas, lo que llamamos oclusivas sonoras, ¿no? D, G, abuela, se hace más débil. Abuela, trabajamos, cuidado, trabajado, soldado, etc. Ahora, sí, muchos de los estudiantes vienen al aula hablando así, ¿no? A la hora de escribir, obviamente, eso se puede presentar como un problema, claro. Allí entonces nosotros tenemos que hablar al estudiante de otros códigos. Hay otros códigos que se tienen que aprender, ¿no? Y hacerlo de manera muy sutil, obviamente,
en el que el estudiante no salga perjudicado, ¿no? ¿Verdad? Tenemos la aspiración de la S, como nosotros, que se convierte en nosotros, y aspiración de estabelar, ¿no? Estabelar sola, México, que se convierte en México. Pero todo esto está en variación, obviamente. No es que siempre las personas de Texas digan gallina. A veces, obviamente, la idea es que también van a decir gallina. ¿De acuerdo? O sea, que manejan las dos variantes, las dos formas. ¿No? Y a veces tiene esto que ver con el estilo. Y ahorita creo que Patricia nos va a hablar un poco de estilo. Bien. En cuanto al suroeste del estado, este sonido, aquí, mucho, eso es lo que llamamos una fricada. Y esta fricada, ch, es un poquito más fuerte que este sonido. Esta es una fricativa. Mucho se va a convertir en mucho. Este rasgo del suroeste del estado, la región del Paso, lo comparte con Chihuahua o Chihuahua, Sonora, esas áreas del noroeste de México, ¿no? Entonces tenemos palabras como mucho, ocho, muchacho, y en los trabajos que se han hecho, incluso datos que yo tengo de Baja California Norte, no es que siempre la gente de Baja California Norte, no es que siempre la gente del Paso diga muchacho, a veces dicen muchacho también, se conocen las dos formas, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, una vez más, para integrar estos conceptos a la clase, los medios auditivos siempre van a ser nuestra mejor fuente. Obviamente también se les puede preguntar a los estudiantes si han oído cómo se pronuncia ciertas palabras en sus propias comunidades. Obviamente si creen que tengan la estabilidad de distinguir, el hispanohablante la va a tener, quizás el monolingüe va a tener ciertas ideas, quizás se les puede hacer claras, se les puede clarificar para el estudiante, ¿no? La idea siempre, para mí la idea siempre sería que el estudiante se debe familiarizar con la variedad local. Siempre, el estudiante debe estar siempre relacionado con la variedad local. Debe haber un contacto muy íntimo entre el estudiante en el aula y la variedad que se habla en el área, que se habla en la región, en la localidad. Una vez más, un recurso sería el español en Texas, que se nos van a presentar al final del programa, ¿no? También, esto de ninguna manera, como ya dije, estos rasgos no son exclusivos del español en Texas, ¿no? En cuanto a la evaluación morfosintáctica, tenemos cosas como el voy a comer, comeré, y se dice que en Texas el uso del perifrástico, el voy a comer, es mayor, o sea, la frecuencia. Obviamente esto se utiliza en México, se utiliza en España, pero lo que se dice es que en Texas los estudios han demostrado que se utiliza con mayores frecuencias, ¿de acuerdo? Es un rasgo del español del estado, simplemente es un rasgo. En cuanto al subjuntivo, y esto lo que se dice es que en muchos casos no ocurre, o sea, en la variación de indicativo subjuntivo, lo que se dice es que en muchos casos no ocurre el subjuntivo, como lo esperaríamos en otras variedades. Entonces, quiero que vienes. Allí, obviamente, nos toca a nosotros decir, bueno, el quiero que vienes, quizás lo haces en casa, pero mira, ahí está otra opción, quiero que vengas, la variación, y quiero que vengas. Y obviamente sería lo que esperaríamos en un escrito, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? También se dice que hay mayor uso de pronombres, obviamente esto es algo muy sutil para nosotros. Entonces la idea es que en las variedades, sobre todo variedades bilingües, van a aparecer más casos como ella baila frente a baila, yo quiero frente a quiero, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes ya después podríamos discutir el por qué, pero obviamente se da en comunidades bilingües, es lo que se dice, o sea, las frecuencias de estos pronombres van a aumentar, ¿de acuerdo? Y obviamente también, mayor uso de tú frente al usted. Y ahí obviamente, en contextos en los que no esperaríamos el tú, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces ahí obviamente, suponemos que al estudiante en clase se le podría hablar de este rasgo y hablar de contextos sociolingüísticos apropiados o no apropiados para estos usos, ¿de acuerdo? Sí.
Bien, entonces, ¿cómo integrar estos conceptos a la clase, al aula? Y obviamente es un trabajo constante, ¿no? Esto yo pienso que es un trabajo constante. Cada vez que se introduce uno de estos conceptos gramaticales, se debe hacer hincapié en los usos locales. Si fuera necesario, se debe distinguir entre contextos formales e informales, de lo que estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? De uso, por ejemplo, en el caso del tú y el usted. Se podría hacer más hincapié en estos usos si la mayoría de los estudiantes en clase son bilingües, obviamente. Los bilingües siempre van a tener estas necesidades diferentes al estudiante monolingüe y Patricia nos va a dar un poquito más de esto, ¿no? Claro. Bueno, en cuanto a... Bien, se dice que el español de Texas es de una característica rural, tiene esta característica rural. Obviamente esto supongo se debe a las inmigraciones que ha recibido el Estado, ¿no? También una característica muy popular. Y entre estas características que se atribuyen a las variedades rurales y populares, yo digo que son atribuidas, porque también ocurren en la ciudad, pero la idea es que son rurales, ¿no? Pero las escuchamos en cualquier ciudad latinoamericana, peninsular y tejana también. ¿Bien? Entonces, cosas como he asido, he dicido, he ponido, he escribido, ¿no? El cambio de mos por nos, vivíanos, comeríanos, estuviéranos y hablábanos. El cambio de sílaba tónica en el presente del subjuntivo, el vuélvanos, váyanos, piénsenos. Piénsenos. Bueno, aquí debería ser el nos. No puse el nos. Debería ser eso, ¿no? Esa es la idea. Y también, no, obviamente no son, solamente son ejemplos, no son listas completas, ¿no? Bien, ¿cómo integrar esto al aula de clase, no? Bien, si los estudiantes ya utilizan estas formas, entonces se podría explicar que la gramática estándar sugiere las formas en paréntesis que les mostré. Se podría hacer énfasis en los usos familiares contraformales. Bien, eso es lo que utilizas en casa, mira, hay una manera más formal de hacerlo, etcétera, ¿no? Siempre sugiero también que se utilice, esto es el estándar, esto es formal, en lugar de esto es correcto y esto es incorrecto, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? Y también, obviamente, saber que ninguno de estos son exclusivos, al menos eso es lo que los estudios muestran, ninguno son exclusivos de la región. Es decir, ocurren en Texas porque es parte del español mundial, y ahí ya respondieron a la pregunta, ¿no? Si ocurren estos rasgos es porque Texas, el español en Texas, es parte de lo que llamamos el español mundial, y no porque se excluya de lo que llamamos español mundial. En cuanto a los giros regionales, bien, bueno, aquí la lista no es muy extensa, quizás ustedes podrían agregar mucho a esta lista, y quizás estos rasgos léxicos que doy son solamente o reflejan los giros regionales del sur de Texas, ¿no? Pero el mueble para carro, el soquete en lugar del lodo, el zancudo en lugar del mosquito, ¿no? Son cosas que los estudiantes, si son estudiantes de herencia, van a traer a la clase, van a traer a la aula, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar estos conceptos de variación regional al currículum de la clase, no? Bueno, yo pienso que es importante que el estudiante tenga acceso a algunos de estos giros regionales. Entonces, obviamente, supongo que muy pocos me alegarían que mosquito no es algo que deberíamos enseñar o que podríamos enseñar en el aula. Perdón, zancudo es algo que se podría enseñar en el aula frente a mosquito, ¿no? O sea, que tengan la opción, están los dos. Y yo creo, yo insisto, yo sugiero que el conocer estos rasgos, giros regionales, va a ayudar a crear estos lazos entre el estudiante y la comunidad que los usa. Sobre todo si es el monolingüe, va a crear estos lazos entre la comunidad y el estudiante y no va a ver al estudiante y a la comunidad como algo muy lejano, que es lo que sucede muchas veces en las aulas para monolingües. Se crea una distancia entre el hablante monolingüe que está estudiando español y la comunidad misma donde se está estudiando esa lengua, desafortunadamente, ¿no? Para el estudiante bilingüe, que es muy probable que ya utilice estos usos,
son parte de la identidad lingüística y étnica del estudiante. Eso se debe reconocer desde el principio. Si para el instructor es difícil entender esto, entonces va a ser difícil que entiendan sus estudiantes. Si no se reconoce esto, es parte fundamental, es decir, el decir zancudo, igual que como el decir guagua, o el decir vale, es parte fundamental de la identidad de cada uno de los hablantes, de las comunidades. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la sugerencia es que el estudiante se familiarice con algunos de estos giros léxicos, morfológicos, fonológicos de la comunidad. ¿Bien? Y obviamente, los regionalismos no son de ninguna manera exclusivos del español de Texas. Es lo que lo hace único, pero no son exclusivos. Todas las variedades del español las tienen. Que unas sean más aceptadas que otras, son diferentes. Es una pregunta, es una cuestión distinta. ¿De acuerdo? En cuanto a los arcaísmos, bueno, sabemos que es lo que llamamos arcaísmos, ¿no? Estos usos léxicos, estructuras que representan una etapa anterior de la lengua, ¿no? Pero que ya no tienen vigencia en algunas variedades actuales. Es decir, en las variedades donde se maneja un estándar ya no tienen vigencia, pero sí tienen vigencia en otras comunidades. Hay comunidades entonces donde vive es lo único que se dice. O truje. Recuerdo siempre mi primer día en el aula en Nuevo México. Yo traje, tú trajiste, ella trajo. La pregunta del estudiante fue, ¿y qué pasa con truje? Entonces, bueno, era mi primera clase. ¿Qué le digo? No existe. Era lo único que conocía. Pero bueno, entonces son altamente estigmatizadas. Son formas altamente estigmatizadas, obviamente. Bueno, ¿cómo integrar estos conceptos del arcaísmo si es que nuestros estudiantes ya los manejan, ¿no? Bueno, se podría mencionar que, que las variedades de español en Texas muestran muchos de estos giros lingüísticos y que son comunes a variedades populares en México y Latinoamérica, e incluso en la península ibérica, ¿no? Persisten en la península ibérica, en México. Persisten, claro que sí. Entonces, y obviamente, sí, el traje debe estar ahí, pero no decir que el truje no existe como yo lo hice, ¿no? Como yo lo pensé en ese momento. Y llegamos al punto máximo de nuestra charla, ¿no? Los anglicismos. Esta es nuestra realidad, ¿no? Esta es la realidad de todo hispanohablante en Texas, el bilingüismo. Entonces, en cualquier intercambio diario, el hispanohablante en Texas va a incorporar ciertos préstamos y expresiones del inglés, ¿de acuerdo? Igual que el peruano incorpora esos préstamos del quechua, esas estructuras del quechua. Igual que el argentino ya incorporó esos préstamos del italiano, del quechua y de algunas otras lenguas, tanto léxicos como estructuras. Igual que el español incorporó los préstamos del vasco, del catalán, del gallego, en lo léxico y en la estructura. Aquí estamos hablando de un problema de aceptación, no un problema de realidades, ¿de acuerdo? Y esa es nuestra realidad. Esta es la realidad nuestra, la troca, los biles, la librería y el atender. ¿Bien? Entonces, obviamente, para mí, bueno, sí, esta es la otra opción que tenemos, pero esta es la realidad nuestra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Esto es una anomalía lingüística? Y mi respuesta sería, no, es una norma lingüística. Es una norma que el español de Texas comparte con todas las otras variedades de español que se hablan en el mundo hispano. ¿Bien? Perfecto. Entonces, el inglés es parte inseparable de la realidad de los hispanohablantes en el estado, que en su mayoría son bilingües. No hay duda que las variedades tejanas se van a distinguir de otras variedades del español latinoamericano por el grado de préstamos, y bueno, y peninsulares también, ¿eh? No las puse, pero también peninsulares. Por el grado de préstamos léxicos del inglés, es decir,
las variedades peninsulares no han incorporado préstamos del inglés porque no están en contacto con inglés. Han incorporado préstamos del vasco, del catalán y del gallego, porque esa es su realidad. ¿Bien? Y por la frecuencia variable de algunas estructuras gramaticales. O sea, la otra cosa es pensar que el español de Texas incorpora anglicismos y que el español peninsular y latinoamericano no lo hace, cuando sabemos que sí lo hace. ¿De acuerdo? Sería difícil vivir sin el mouse en México, por ejemplo. ¿Verdad? Bueno, aquí hay algunos otros giros, ¿no? El tener un buen tiempo, el ir para atrás, el divertirse y regresar, ¿no? Y esto obviamente lo determina la historia sociolingüística de cada uno de los hablantes. Cada uno de nosotros tenemos historias distintas. También la cuestión del cambio de código. Muchos de nuestros estudiantes, muchos de nosotros, muchas veces optamos por el cambio de código, ¿no? Aquí tengo un ejemplo. Sometimes I'll start a sentence in English y termino en español. Si bien esta preferencia puede estar estigmatizada porque no está fuera de la comunidad, sirve en muchos casos como manifestación de identidad. Es parte de la identidad del bilingüe. No es exclusiva de Texas, por cierto. Bien. Entonces, obviamente, en el aula, nosotros, si los estudiantes ya utilizan estas formas, no estas, la troca, los biles, obviamente explicar que la gramática estándar sugiere las formas en paréntesis, ¿no? Las formas de las que estuvimos hablando, ¿no? Se podría hacer énfasis en los usos familiares frente a formales. Para clases más avanzadas, obviamente se podría mencionar que algunos estudios sugieren que mezclar códigos conlleva una alta habilidad cognitiva y un conocimiento profundo de las dos gramáticas. El cambio de código tiene una gramática, no se puede hacer al azar. Y para hacer eso, nuestros estudiantes, nosotros, necesitamos una alta habilidad cognitiva, ¿no? Conocimiento profundo. Bien, y bueno, lo otro ya lo mencioné, el cambio de código es la norma en el contacto. En cuanto a las actitudes, bueno, el concepto de actitudes nos habla de juicios y opiniones que nos hacemos sobre los diferentes estilos de hablar, los diferentes dialectos de las diferentes lenguas en nuestro entorno, o fuera de este, es decir, el hablar una lengua no es algo neutral. Siempre tenemos ideas, opiniones subjetivas en cuanto a lo que representa una lengua u otra. Tanto para los monolingües como para los bilingües. Es decir, para el hispanohablante siempre hay opiniones acerca de lo que representa el español peninsular, de lo que representa el español caribeño, de lo que representa el español mexicano, de lo que representa el español argentino, y dentro del español argentino lo que representa el español de las diferentes regiones, el español argentino de la clase media, la clase trabajadora, etc. Y para el bilingüe la cosa se complica, porque no nada más hay una lengua, sino hay opiniones sobre dos lenguas. ¿Bien? Entonces, desafortunadamente, en términos generales, el español tiende a ser código estigmatizado por la sociedad en general en Texas, ¿no? Muchas veces las actitudes de los hablantes del español y sus hablantes tienden a ser negativas. En términos generales, o sea, no estoy hablando de nosotros mismos, tal vez nosotros tengamos aquí una opinión muy positiva de nuestro español. Pero en términos generales, el otro grupo puede que no. Y también en cuanto al español en Texas, puede ser un código estigmatizado por los hispanohablantes mismos. Esto quiere decir que para muchos hispanohablantes, en una comparación inglés-español, quizás el inglés va a salir mejor sorteado que el español. Y para nuestros estudiantes mismos, puede ser que no valoren mucho el tipo de español que hablan. Quizás porque ha habido opiniones, juicios en cuanto a cómo hablan el español, qué tipo de español hablan. ¿De acuerdo? Entonces, este es el concepto de las actitudes. Bien. Bueno, yo creo que deberíamos empezar por reconocer que estos son juicios y opiniones que muchas veces no se sustentan en ningún hecho concreto. Los juicios.
Y pienso también que se deberían presentar imágenes positivas de la cultura del grupo asociado a la lengua que estamos enseñando, sea el español, sea el inglés o sea el francés, para que a la vez podamos cultivar una imagen positiva de la lengua y de sus hablantes entre los estudiantes. Se ha comprobado que el estudiante motivado, el estudiante que tiene una buena autoestima de sí mismo y de la lengua que habla, va a aprender mucho más que el estudiante que no la tiene, que no tiene esta autoestima positiva. Entonces, en particular yo pienso que sería importante promover las variedades locales en la mejor luz posible, porque es la que los estudiantes, sobre todo los de herencia, traen a la clase, ¿no? Estar conscientes de que en la medida que se derrumben estos mitos, actitudes negativas asociadas a una variedad en particular, se van a derrumbar mitos asociados con sus hablantes. Entonces, saber que en el caso de los estudiantes bilingües, los hispanos, los estudiantes de herencia, la manera en que nosotros como educadores nos expresamos de las lenguas, español e inglés, o de las diferentes variedades y de sus hablantes, va a tener un impacto profundo en el estudiante. Todo esto tendrá un impacto profundo en el estudiante. Bien. Y ahora sí, ¿cuál es nuestro papel ante esta diversidad? Bien. Reconocer que los rasgos fonológicos y gramaticales que se han descrito aquí no son exclusivos de una variedad, de las variedades tejanas, sino que forman parte de los rasgos del español mundial, como he venido ya enfatizándolo, ¿no? Y reconocer que el tipo de español que se habla en Texas forma parte de las variedades válidas, que en la mayoría de los casos comparten rasgos con otras variedades del español de Latinoamérica y de España, ¿no? Entonces, dar valor a este español, ¿no? Dar valor al español tejano. Entonces, ¿cómo servir a esta población tan variada, ¿no? Tan diferente? Monolingües, bilingües que manejan diferentes códigos. Bueno, el reconocimiento de la variación, entonces podría haber diferentes mundos culturales a nuestros estudiantes, ¿no? Todos tienen diferentes intereses, todos nuestros estudiantes tienen diferentes intereses, ¿no? Quizás algunos se interesan por el Caribe, sobre todo depende del nivel también, pero ese interés, ustedes pueden cultivar esos intereses, ¿no? Para algunos el tener acceso a este conocimiento los podría acercar a su comunidad o a su herencia cultural y podría también revalorizar la variedad local. Y finalmente el reconocimiento de la variación podría incorporar un componente cultural importante al aula de clase, ¿no? El reconocimiento de esta riqueza lingüística nos permitiría presentar a la lengua como algo palpable para el estudiante. La lengua entonces podría ser algo con el que el estudiante se puede relacionar y no algo que se encuentra a kilómetros de distancia de ellos. ¿Bien? Entonces, claro. Muchas gracias. Gracias, Marcela. We'll have opportunity to discuss and ask questions about your presentation after our activity. We will focus on the variation you just discussed. Thank you so much. Our next presentation will be by Patricia Gonzalez. And Patricia is a doctoral student in Hispanic linguistics at Texas A&M University. In fact, she expects to complete her dissertation in the coming months. Her dissertation, which I invite you to speak with her about, focuses on noun-noun and noun-verb compounds on the part of heritage speakers, so how they produce them and how they interpret them. More generally, her research investigates the variability that's evident in heritage speakers' grammars, as I just mentioned, with attention to both production and comprehension. So she's very much interested in language processing. She has already proven to be an exemplary colleague who's got a marked passion for teaching, and as you'll see, she employs very diverse types of methods to prepare really compelling arguments about language data. So you'll see evidence of this. I should also mention that Patricia has worked as a full-time 6th grade teacher. So like many of you, she has been in the trenches. Today she's going to talk to us about some of the cultural, social, and psychological aspects that are implicated in the language profiles of our students. Patricia.
opportunity, and let's begin. ¿Algún monolingüe en la clase? ¿Pueden levantar la mano? ¿Monolingües? Claro que no. ¿Sí? ¿Monolingüe? ¿En inglés o español? Monolingüe, ¿me entiendes? De hecho, te contradices. ¿Sí? En el siglo XXI los monolingües están en peligro de extinción, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces es bien importante ubicarnos. ¿A qué edad aprendimos el español? ¿Se dan cuenta? Soy hablante nativo de español, soy transfronteriza, crecí en la frontera en Laredo, Texas, con un pie en Nuevo Laredo y un pie en Laredo, Texas, ¿verdad? Entonces mi español es del norte de México, nunca he perdido el contacto con el español, pero al estudiar en el lado americano, obviamente entro en contacto con el inglés, y es cuando entiendo qué diferentes somos, los bilingües, me convierto en bilingüe. ¿Y por qué no puedo yo con Switch? No entiendo cuándo hacer el cambio. Porque, claro, se necesitan destrezas, se necesita práctica, no cualquiera puede de pronto cambiar, ¿verdad? Por mucho tiempo no entendía, criticaba lo mismo que Esteban, esa palabra no existe, y qué error cometemos al no aceptar estas diferencias. Me he convertido, obviamente a través de la experiencia trabajando con niños que son nuestros mejores maestros, sí decidimos escucharlos, ¿verdad? Porque a veces tenemos la autoridad como profesores, así no se dice, qué tonto eres burro, siéntate allá, y no tenemos ese diálogo, no aprendemos de la riqueza que traen, obviamente, ¿verdad? Auténtica, la lengua de veras. No lo que aprendemos en los libros, pero traen esa riqueza cultural, esa identidad que necesitamos entender, ¿verdad? Promover. Me he convertido en etnosociolingüista, ¿sí? Y es lo que los invito a aprender todos estos conceptos de lo que nos habló mi colega, el doctor Hernández, y seguir investigando, ¿verdad? Entender los perfiles de nuestros estudiantes. ¿Hablamos nosotros los profesores el idioma de los estudiantes? Claro que no. Y cuando mis estudiantes, empezando por sexto grado hace ya años, mis estudiantes en Laredo de la universidad, gracias Tania, porque estás aquí, viaja desde Laredo para acompañarme, y de pronto dicen cada cosa, ¿verdad? Ay, no, güey, no. ¿Y tú qué opinas? Me hablan de tú. Hablan diferente, no es incorrecto. Son simplemente diferentes ámbitos que si no les dice alguien, ¿verdad? Existe lo formal, lo informal, ¿cómo van a aprender? Si simplemente nos dedicamos a criticarlos, van a quedar igual que cuando entraron a la clase. Entonces, al menos en la universidad, hablamos de la variación, como es el español. Muchos de ellos, como Tania, ya están en las aulas de los distritos escolares. Es importante entender a lo que van y que llegan a las aulas universitarias a aprender lo formal, lo informal, invierten mucho tiempo, dinero, hacen un gran esfuerzo, como para salir igual criticando al estudiante, ¿verdad? Podemos ser muy duros, podemos causar ese silencio. Muchos estudiantes me confiesan, quiero ser invisible en las clases de literatura, porque cualquier cosa que diga tiene un cognado falso, un anglicismo, un arcaísmo. Desde el momento que empiezan a etiquetar, yo creo que estoy haciendo mi trabajo como profesora. Entender que la variación es individual, el idiolecto. Cada quien habla como puede, se comunica, pero tenemos una meta, ¿verdad? Hay una meta. Vamos a hablar de esto más adelante. Yo voy a hablar de, en particular, las necesidades afectivas de los hablantes. ¿Ya no quiere cambiar? Vamos, aquí está. Definición pragmática. Entre muchas definiciones. Les vamos a enseñar español a esos hablantes que lo escucharon en la cocina. ¿Han oído hablar del Kitchen Spanish? Obviamente despreciado. Llegan los estudiantes con los arcaísmos que mencionó José Esteban, los anglicismos que todos odiamos,
sobre todo los hablantes nativos. En la frontera, muchos estudiantes cruzan de Nuevo Laredo y hablan el español correcto de España. Se transforman. Hay que cambiarle la moneda. Los invito a hablar el inglés y obviamente sufren. Los bilingües sufren al hablar el español dependiendo del modo de adquisición. Si fueron simultáneos, tienen mucho contacto con el inglés, obviamente. Aprender 2L1, no cualquiera. Es un bello problema. No es problema, ¿verdad?, que debe de preocupar. La mayoría, claro, tienen cierta, y fíjense, esas palabras para describir sus habilidades, para entender, para producir. No estamos seguros, porque todos son diferentes, ¿verdad? Va a depender de tantas cosas. ¿Algo falla? Ok, sí, voy a hablar entonces del perfil lingüístico de mis estudiantes. La mayoría, como ya sabemos, somos primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿verdad? Todos sabemos, más o menos, que muchos de ellos son los estudiantes que vienen con el padre que ha emigrado y que no habla para nada el inglés, ¿verdad? Vienen con diferentes perfiles. Otros son recién inmigrados, ¿verdad? Ya han tenido contacto con el inglés. Todos los estudiantes son diferentes. Como aquí en esta sala, estoy segura que todos empezamos a adquirir una u otra lengua a diferente punto en nuestras vidas, ¿verdad? En mi caso, aprendí el inglés en la etapa de secundaria. And obviously, you will notice my pronunciation and the effort I make when I have to speak English. I have to think about it. My monitor is sometimes working and overloading information, and I struggle so much. Is it possible to learn the second language at that age, being a lay bilingual? Of course it is. Of course it is. Obviamente, nadie les dice a los estudiantes, para aprender el otro dialecto, el dialecto académico, no es fácil. Tenemos que estudiar. Así como estudiamos la otra lengua, adquirimos el otro dialecto, el académico, ¿verdad? Los conocemos con diferentes etiquetas. Hablan tendencia, bilingües, incluso pochos, mochos. Hay muchas etiquetas que no nos interesan, pero que debemos de tener presentes. ¿Para qué? Para aclarar. ¿Sí? Soy un estudiante en proceso. ¿Sí? Obviamente estoy aprendiendo, porque aprender es un proceso. Y no aprendemos el español académico en un semestre, son mentiras. Porque obviamente no se dice así, en un semestre queremos que se deshagan de todo lo que traen de casa. Es increíblemente absurdo. Entonces, ese perfil lingüístico que nos interesa como profesores en el aula, en los distritos escolares, a cualquier grado escolar que sea. ¿De dónde vienen? Si vienen de México, obviamente traen su léxico, su acento, y también depende del norte, del sur de México, del este o el oeste. En México, en muchas caras de México. Si vienen de El Salvador, vocean. Si vienen de España, cesean. Entonces, todos son diferentes. Vienen de comunidades de prestigio, obviamente, ¿verdad? Nos van a hablar un español que nos va a gustar mucho. ¿Sí o no? Pero los pobres vienen del rancho, ¿sí? Y hablan con el español rural, los arcaísmos. Ancina, los niños de la escuela. Ancina, maestra. Sí, así. No, así no, así. Sí, claro. Entonces hay también que saber cómo vamos a inculcar el cambio. Ancina en tu casa, así en la sala de clase, y hablar de ámbitos y contextos, ¿verdad? Si tienen muy buenas habilidades en español, ya sabemos, hay estudios que demuestran que logramos transferirlas, ¿verdad? Pero si vienen con escasas habilidades, muchos niños cruzan sin saber leer y escribir en español, ¿verdad? Entonces es doble nuestro trabajo, ¿verdad? El grado de contacto que van a tener con los dos idiomas. Si tienen mucho contacto con el inglés una vez que están en Estados Unidos, ¿qué esperamos? La troca, claro, ¿verdad? Es la comunidad la que va a dictar, ¿verdad?, el uso o abuso, como lo
¿verdad? Lo tenemos que entender. El uso de ambos idiomas. Si tengo necesidad de hablar inglés porque todas las clases se imparten en inglés, claro que mi español va a sufrir. Claro, ¿verdad? Es lógico. Entonces, en el contexto local vamos a comparar rápidamente dos comunidades, ¿verdad? Entre tantas. Los hablantes en Miami, ¿de dónde vienen? De Cuba. ¿Y cómo vienen? ¿O cómo venían? Porque ha cambiado mucho el panorama, ha cambiado. Pero vamos a situarnos en esa época de, ¿verdad? De que venían con altas destrezas, ¿verdad? Educados. Y ellos, obviamente, en esa comunidad lo mantienen. Tiene mucho prestigio el español en Miami, ¿o no? ¿Verdad que sí? En los negocios, Emilio y Gloria Estefan, gracias a ellos sabemos el prestigio, que son portavoces, ¿verdad?, del español en Miami. Vámonos a Laredo, y tengo a Tania de testigo. ¿Tiene estatus el español en Laredo, Texas? No. Ay, ¿hablas español? Me da mucho gusto. Let's move on and speak English. ¿Sí o no? Obviamente el hablante en Laredo, Texas no goza del prestigio. ¿Por qué? Por el contacto y por todos los rasgos que caracterizan a nuestros dialectos. En la comunidad, claro, hay gallinas y Ancina fue. Sí, entonces son diferentes capacidades comunicativas. Se están comunicando en ambas comunidades. Sin embargo, ¿qué queremos los profesores? ¿Qué queremos? Elevar la calidad del estudiante, que no se quede como entró a clase, que él logre superarlo y salga con más armas para una mejor comunicación en otros ámbitos. Hablo ahora de la variación individual. Cada estudiante tiene su palabra favorita, sus conocimientos, sus necesidades, ¿verdad?, son diferentes. Luego, ya integrados en un grupo, ¿qué vamos a hacer como profesores? Si tengo uno de México, o 5 de México, uno que nació en Texas, o 10 que nacieron en Laredo, uno que estudió en Chicago y regresó a Laredo, o regresó a Austin, si se sitúan ustedes en sus salas de clase, ¿cómo van a ubicar a estos estudiantes? ¿Es fácil? No. ¿Se puede hacer con un cuestionario? Es un punto de partida, pero por experiencia, mis colegas preparan muy buenos cuestionarios que los estudiantes llegan a llenar y los guardan en un cajón. ¿Sirvió? No. Entonces hay que leer el estudiante qué prefiere, cuáles son sus gustos, de dónde viene, qué trae en su repertorio, de qué rancho viene, por Dios, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad? Vamos a ver que depende de tantas cosas ese perfil lingüístico. ¿Cómo los voy a ubicar en mi sala de clase? ¿Cómo? Los inteligentes con los inteligentes, los que hablan el español monolingüe con los que hablan el español avanzado. ¿Y los lentos allá no, Cristina? ¿Es justo? No, ¿verdad? Pero lo he llegado a observar en Laredo. Se separan porque es más fácil para el profesor. Y bueno, si estamos en este trabajo es por convicción, porque queremos cambiar la vida y mejorar la vida del estudiante. Y una buena manera de mejorarla es agregando. A mí me gusta mucho trabajar con la autoestima del estudiante, hacerlo sentir valioso. Estás en la sala de clase, tal vez los padres, abuelos no tuvieron esa gran oportunidad de aprender ese español académico. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades. Y ya sabemos, cuando hay interés en una lengua, se traslada a la otra. ¿Van a adquirir el inglés? Claro que sí, es cuestión de tiempo. Entonces, obviamente, en Texas, la cercanía con México influye mucho en que el dialecto que domina es el mexicano. Entonces llegan los hablantes con otros dialectos y se pierden esas diferencias. ¿Por qué? Porque es más fácil perder que adquirir. Si llega una colega voceando, como sucede en Laredo, hay que dejar de vocear porque en Laredo, ¿verdad?, no tenemos ese concepto. Entonces,
¿Cómo son estos estudiantes? Ya habló Esteban, variedades, destrezas, cuando llegaron, primera, segunda, tercera generación. Es importante ubicarlos con cuestionarios, observando, no solamente escribiendo. En muchos salones acostumbran ese silencio. Lees y escribes en silencio. Entonces, ¿a qué hora nos enteramos de que tienen ciertos rasgos fonológicos? Entonces, tienen que declamar, actuar, presentaciones orales, escritas, de la mano. La lectoescritura en ambos idiomas es importante, es necesario. Entonces, ya hablamos de los rasgos lingüísticos, Esteban los enumeró y obviamente es una realidad. Es una realidad, no podemos cerrar los ojos y decir mi estudiante va a dejar de alternar códigos un día de estos. Al contrario, ¿verdad? Sucede que es necesario code switch, es necesario. En mis salas de clase encuentro que muchos estudiantes se etiquetan como bilingües frustrados. ¿Alguien ha escuchado este término para describirse? ¿Alguno de ustedes se siente frustrado a veces en español o en inglés? Ay, sí, veo muchos sí. Díganme, ¿sí? Gracias. Gracias. Porque me sucede. When I have to say so much in Spanish and I have to speak English, I'm frustrated. ¿Sí? Por eso los estudios ahora apuntan y señalan. Cuando tienes esa necesidad de catarsis, tienes que hacerlo en tu lengua natal, porque es cuando sale, ¿verdad?, los sentimientos. Y en este punto hablamos de las necesidades afectivas del estudiante, ¿verdad? Claro que tienen que aprender gramática y tienen que aprender muchas cosas, pero hay maneras de hacerlo. La buena pedagogía debe de tomar esto en cuenta. ¿Cómo se siente el estudiante al llegar a clase? ¿Se quiere ser el hombre invisible o quiere participar? Entonces, ya sabemos que dependiendo de la generación y de todo lo que, por experiencia ya sabemos, el contacto. Vamos a encontrar contacto de lenguas y es diferente, intenso, efectivo, dependiendo del contexto. Según el contexto, según el hablante, depende de tantas cosas. Entonces, ya nos dijo Esteban, ¿es caótico? Claro que no, yo lo comprobé cuando quise escribir un poema usando code switching al estilo chicano. Claro que no rimaba nada, porque no se puede hacer a propósito. A menos de que, obviamente, y yo sé que la persona con la que estoy hablando es bilingüe, tal vez me anime, pero si sé que es monolingüe, me mantengo en el código. Entonces va a depender mucho, ¿verdad? Cuándo lo hacemos y cuándo no. ¿Por qué lo hacen los estudiantes? ¿Hay alguna razón? ¿Lo hacen en clase los estudiantes? Pásame la ruler. ¿Por qué? ¿No saben regla? ¿O sí, verdad? ¿Qué pretty tu camisa? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Son palabras comunes y corrientes. ¿Por qué? Es que hay un término que se usa, no sé qué es, pero cuando una persona mezcla las dos lenguas. Claro. Tenemos el... Sí, No sé, tal vez porque no saben cuál poner con la persona, o sea, si es más confortable en inglés o español, o usan los dos para estar seguros. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Claro que sí. Depende de... Se me olvidó, me quiero identificar y aquí enumero yo las razones. Respetar el idioma. Si yo estoy en una mesa y hay un monolingüe, que como les digo, ya casi no existen, pero de pronto hay uno, voy a respetarlo y voy a estar haciendo una traducción, ¿verdad?, paralela, para incluirlo, para dar énfasis. ¿Sí? I told you, te dije niño, I told you. A veces, ¿verdad?, para dar énfasis tenemos que agregar eso. Depende de muchas cosas. Solidaridad, ¿sí o no? Cuando yo lo hago, mis estudiantes me adoran. Ay, ella, la maestra. Claro, porque si les digo el papelito rosa, no entienden, pero si les digo go get the pink slip, ¿sí o no? Entonces, ¿hay necesidad de cambiar códigos? Sí, sí hay necesidad.
para citar, que ya me sucedió. Yo juraba, yo no lo hago, pero si tengo que citar algo que sucedió en inglés, ¿cómo lo voy a hacer? Obviamente cambiando de código, cambiar de tema, ¿sí? Si estoy hablando de algo académico, probably I will go and code switch and speak English. Si estoy hablando de algo que me sucedió en mi familia, probablemente prefiero el español. Hacer comentarios parentéticos, by the way, I love your shirt. ¿Sí? Algo se acopla y obviamente marca esa identidad, ¿verdad? Soy bilingüe y I code switch. ¿Sí? Es parte del bilingüe. Y hacerlos creer que es algo incorrecto, obviamente para mí es terrorismo. Marca nuestra identidad dual. ¿Verdad? Tenemos otros fenómenos que ya los comentó Esteban, ¿verdad? Tenemos préstamos, muchos. Me encanta lipistiquear. Las niñas me lipistiqueo, ¿por qué no? Y uno en particular que recuerdo con mucho cariño cuando un niño escribe, mi papá es chingolero. Yo, ¿qué es tu papá? ¿Alguien entiende? No. ¿No? No tiene la menor idea. ¿No tiene la menor idea? ¿Alguien? ¿From Chingo? ¿Qué hace el papá? ¡Oh! ¡Pobre señor! La creatividad del hablante bilingüe. ¿Sí? Sí. Entonces es importante hacerles entender. No te van a entender en todas las comunidades y en todos los contextos. La creatividad es importante, pero también adquirir, ¿verdad?, ambos contextos. Aplicarla, ya sabemos, en Texas, en el mundo bilingüe, todos aplican para una beca. Nadie solicita becas. Esto tiene que cambiar, porque si todos aplican, pues todos vamos a aplicar, obviamente. ¿Sí? Y los cálculos de los que nos habló José Esteban. Aquí tengo un examen para ustedes, relámpago. Si en la oración voy a leer un magazine, se emplea la pronunciación española, se trata de préstamo, calco, extensión semántica o cambio de código. ¿Quién dijo préstamo? Correcto. Es un préstamo. ¿Por qué? Como troca, ¿verdad? Se le da la pronunciación española. Para que sea el préstamo sería, voy a leer un magazine. Tendría que mantener, obviamente, la fonología del inglés. Paréntesis para que cambie. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo de uno de los tantos exámenes relámpagos por los que pasó Tania en mi clase. ¿Sí? En inglés. Leo la oración. Tienen que traducir y entregarlo en 3 segundos para que no piensen o voltean a ver al vecino. Lo primero que entienden y lo escriben. Y aquí tengo la variedad de traducción. En mis clases de español tienen prohibido usar el verbo agarrar, simplemente porque es muy violento y porque hay verbos que comunican más. Y es obvio que quiero que, obviamente, ¿verdad?, aumente su repertorio. Entonces van a agarrar un libro, van a tomar un libro, van a obtener un libro, como pueden ver ahí los perfiles. Voy a la biblioteca por un libro, hablante nativo. Voy a la librería con nada falso. Toman un libro, cogen un libro, que en Laredo casi nadie coge nada, por la connotación. Y por último voy a agarrar un libro, que es lo que yo llamo el Sound It Up Syndrome. Voy a agarrar un libro, voy a agarrar un libro, sí. No has puesto voy a sacar el libro. No, estos son mis estudiantes. Oh, okay. Son sus respuestas. Son sus respuestas, sí. Y obviamente lo que quería compartir con ustedes es la variedad de respuestas. ¿Sí? Y lo que yo busco es que ellos identifiquen, ya que las evaluamos juntos. Ah, usaste un cognado falso. Tienen que etiquetar, ¿verdad?, lo que han elegido. Y luego, ay, usted dijo que no usara agarrar, porque agarran todo. Agarran un cero, agarran la onda, agarran un libro, ¿sí?, agarran la jarra, todo. Entonces, es importante que usen otros verbos.
¿verdad? No porque no tiene nada que ver en la verdad, pero es parte de mi metodología. Aquí tenemos, obviamente, gracias, yo creo que sí, la variedad de la que hablaba Esther. ¿Cuál es correcto? Todos. Sí, sin embargo, muchos colegas desprecian cake. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben que por mucho tiempo se habló de el crisol. En Estados Unidos todos somos unos y estamos en un caldo, ¿no? Sin embargo, esa metáfora queda en el pasado. Nos convertimos en ensaladas. ¿Sí? Unos somos tomates, lechuga, zanahoria y nos une el aderezo que es la lengua. Cake vamos a entender todos, ¿verdad? Y esto es por todos, obviamente. Todos vamos a entender cake. Pero muchos van a dudar eso de tarta, más torta, sobre todo porque en México hay, ¿verdad? El otro concepto. Bizcocho. Entonces, obviamente, es importante. ¿Lo puedes cambiar? Sí. Laredo, Texas, ejemplo fascinante. Big Picas. El niño estaba comiendo Flaming Hot Cheetos. Big Picas. ¿Es correcto gramaticalmente? Sí, claro que sí. Tiene la S que esperamos en la tercera. He's asking me. Hablante que está aprendiendo el inglés. ¿Sí? Está aprendiendo inglés. Es ESL. ¿Sí? She's pissing me. Ese sí me dio mucho que pensar. What is she doing? She's pissing me. What is she doing? Me está pisando. Pero si simplemente, cállate niño, no alternes códigos, me quedo con la duda. Qué riqueza, ¿verdad? De ejemplo. Y la última sucedió en la sala de clase de una colega. No llores por la leche derramada, le dice uno al otro. Y ella se queda pensando, eso no lo tenemos en español, o sí, ese es el dicho. No. ¿Por qué lo entendían ellos? ¿Sí? No. Agua pasada no mueve molino. Tenemos ¿sí? Perú. Perú. ¿Ves? Nunca debemos decir no existe porque existe Perú. Pero en Laredo, Texas, en España, no es común, vamos a decir. ¿Se entiende? Sí, pero no lo esperamos. Esperamos Don't Cry Over Spilled Milk. Lo esperamos en inglés, más no en español. Fascinante que existe en Perú. Gracias por agregar a mí. Otros fenómenos de los que ya habló Esteban, entonces no me detengo en eso, porque ya los vimos en las lecciones que vamos a estudiar. Hay ejemplos de cómo estar y ser, ¿verdad? Están invadiendo territorios donde no esperamos, porque según los libros hay listas que dicen estar se usa aquí y ser acá. ¿Saben qué? Los hablantes comunes y corrientes, hay un sí. Entonces tenemos otros, castigaron a mí, eso es bien común. También puede ser, no hay que confundir, una etapa en la adquisición, ¿verdad? Y obviamente esto de no saben a veces cuál es el sujeto en la oración porque la sintaxis en español es muy compleja, ¿verdad? Tengo más ejemplos. ¿Sí? Yo no ha visto, ya sabemos, he visto. ¿Lo van a aprender en una semana? Claro que no. ¿Con 20 ejercicios escritos? Claro que no. Lo van a aprender cuando lo quieran aprender. ¿Sí? Y a veces es entre comillas, cuando lo señalas y no se dan cuenta que es una lección. ¿Sí? La adquisición incompleta. Obviamente son términos que ustedes van a escuchar cuando deja el estudiante de practicar el español porque cambia el inglés. Entonces deja de adquirir formas que se aprenden en esas etapas críticas que se proponen, ¿verdad? Los niños aprenden más rápido. Tal vez sí, tal vez no, son propuestas. Pero sí sabemos que imitan mejor los sonidos, que aprenden, tienen la memoria, ¿verdad? Como Bob la esponja, absorben todo. Entonces es importante aprovechar esas etapas críticas y buscar otra etiqueta. Les propongo que busquen otra etiqueta. Adquisición incompleta implica algo
negativo, y ustedes saben que queremos alejarnos de esas etiquetas, es más bien un proceso, ¿verdad? Y continuamos. Dependiendo de interlocutor, tema y ambiente, contexto, obviamente ellos tienen que decidir cuál es el código apropiado, el formal, el informal, el español, el inglés o la mezcla, ¿verdad? Ellos ya saben, los estudiantes saben, porque saben la autoridad que representa la madre, el padre, el profesor, el doctor, el amigo. Solamente hay que recordarlo y traerlo a la sala de clase con las diversas actividades, ¿verdad? Donde practicamos. Y no es porque yo diga que no deben de usar el tú, es porque en ciertas regiones se acostumbra el usted, ¿verdad?, para marcar el respeto. Entonces es importante que sepan, si lo quieren usar o no, es opcional, ellos van a decidir. Si están ante el rey de España, van a decir usted, ¿verdad? Si están ante el abuelo, probablemente digan tú. Es una opción que les estamos dando, una herramienta. Si están en la iglesia, pueden andar con la chalina y hablar en silencio. Si van a la playa, topless, colorless, who cares? El habla es obviamente una metáfora. Entonces es un ejemplo que les acabo de poner. Cuando vas a la iglesia, a veces prefieres ese español para hablar con Dios, ¿verdad? A veces es difícil rezar en la segunda lengua. Entonces va a depender de tantas cosas. ¿Siempre de acuerdo conmigo? Sonó la campana. Yes,